Ok, ahora sí. Bueno, bien, entonces para continuar con este ciclo de anatomía patológica, vamos a estar hablando el día de hoy sobre histología ocular. Y bueno, antes de adentrarnos en el mundo de la histología ocular, me pareció pertinente recordar algunas cosas bastante generales sobre el globo ocular. Primero, por supuesto, la definición. Existen muchísimas definiciones para el globo ocular. Una de ellas es que es un órgano sensorial complejo que va a actuar o va a funcionar como el receptor del aparato de la visión. Y la literatura que estaba revisando, ellos hacen la comparación del funcionamiento del ojo con el funcionamiento de una cámara digital. Y es que el cristalino y la córnea son los encargados de capturar y enfocar la luz. Y las células que tenemos en la retina, que son los fotorreceptores, son los encargados de detectar tanto la intensidad como el color de esa luz. Y mediante ciertos procesos ellos codifican esa luz en impulsos eléctricos y los transmiten al cerebro a través del nervio óptico. Datos generales a recordar sobre el globo ocular, pues que tiene un tamaño que varía entre 23 y 25 milímetros de diámetro, lo que nosotros comúnmente pues denominamos longitud axial. Está sostenido por 6 músculos extrínsecos que se denominan músculos extraoculares que le permiten pues el movimiento. Y pues sabemos que el globo ocular está ubicado dentro de la cavidad orbitaria y está rodeado de una capa gruesa de tejido adiposo que se denomina grasa orbitaria. Ahora, no quise, digamos, extenderme mucho con esto porque no es el tema a tratar el día de hoy, pero sí me pareció importante recordar el origen embrionario de las estructuras del ojo. Recordemos entonces que del ectodermo se deriva todo lo que es la conjuntiva, el epitelio corneal, el cristalino, la glándula lagrimal y su sistema de drenaje. Del neuroectodermo se deriva el epitelio pigmentario de la retina, el epitelio corneal, el epitelio iris, perdón, del cuerpo ciliar y los músculos del esfínter y el dilatador de la pupila, y también el nervio óptico. Y del mesodermo, los estromas de la córnea, del iris, del cuerpo ciliar y de la coroides, la esclera, los vasos sanguíneos, los músculos extraoculares, los párpados, excepto la piel de ellos, y la hialoides. Y bueno, anatómicamente el globo ocular lo podemos dividir en 3 capas o túnicas que son concéntricas. La primera de ellas es la túnica fibrosa. Esta túnica fibrosa es la más externa y está compuesta por lo que es la esclera y la córnea. De hecho, en muchos sitios podemos conseguirla como esclerocórnea en vez de como túnica fibrosa. ¿Okay? Luego, la segunda capa es la capa vascular, denominada uvea. Es la capa media y está compuesta por la coroides y el estroma tanto del iris como del cuerpo ciliar. Y por último, la tercera capa es la túnica nerviosa, que está compuesta por la retina y el nervio óptico. Entonces, en este esquema que tenemos acá, podemos ver que en color verde tenemos la túnica más externa, que es la túnica fibrosa. En color naranja está la túnica vascular y la más interna, que vendría siendo la fucsia, que creo que aquí se ve más hacia el morado, sería la túnica nerviosa o la retina. Entonces, particularmente yo voy a estar hablando hoy de la túnica fibrosa o esclerocórnea. Comenzamos entonces a hablar de uno de los componentes de la túnica fibrosa, que es la córnea. Todos sabemos pues que la córnea es transparente y que va a ser más gruesa en su periferia y se va adelgazando hacia el medio. Entonces tiene un espesor de aproximadamente 0.5 milímetros en el centro y hacia la periferia 1 milímetro de espesor. Y ella anatómica e histológicamente pues está compuesta por 5 capas, que son el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. De estas 5 capas, 3 capas que son epitelio, estroma y endotelio son capas celulares y las 2 que son las membranas son capas acelulares. Entonces aquí tenemos una lámina histológica donde podemos ver, este sería el epitelio, ¿okay? No se ve con tanta claridad porque es una lámina bastante delgada, pero este vendría siendo la membrana de Bowman, el estroma corneal, la membrana de Descemet, que también es bastante fina, y finalmente el endotelio. Entonces vamos a ir desglosando cada capa, comenzando entonces por el epitelio,
y el epitelio es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Mide aproximadamente 50 micras de espesor y este epitelio se continúa con el epitelio conjuntival que va a recubrir o va a tapizar la esclera que está contigua a él. Y este epitelio tiene o está compuesto aproximadamente por 5 capas de células, las cuales se adhieren entre sí por medio de desmosomas y tienen un funcionamiento más o menos similar al de la piel. Entonces, ellas van a ir proliferando desde un estrato basal hasta la superficie o un estrato superficial y van a ir aplanándose conforme van alcanzando esa superficie libre. Entonces, como vemos en este esquema, las células basales son unas células que son cilíndricas bajas y que tienen núcleos redondos u ovoides, y vemos cómo se van aplanando hacia la superficie hasta que las células superficiales son células que se llaman células discoides o células escamosas, que son mucho más planas, y los núcleos también son más aplanados. Acá me voy, digamos, a desviar un poquito de la continuidad de la clase, porque quiero que se lleven en este momento, después vamos a hablar un poquito más del limbo, pero quiero que se lleven en este momento que las verdaderas células madre que, del epitelio corneal están en el limbo, ¿ok? Y aparte el limbo va a actuar como una barrera contra la diseminación o contra el paso de las células epiteliales conjuntivales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos alguna enfermedad o alguna lesión que es bastante extensa, se pueden disminuir o se pueden agotar las células madre, y eso conlleva a un proceso que se denomina conjuntivalización, que incluye vascularización, la aparición de células caliciformes y la formación de un epitelio irregular. Entonces, a mí esto me pareció interesante. La verdad es que realmente no me lo había preguntado, pero sabemos que el epitelio está constantemente expuesto a la luz ultravioleta. Sin embargo, sabemos que los carcinomas o el cáncer en este tejido es bastante infrecuente. Y básicamente, pues sabemos que en la piel está la melanina, ¿ok? Que digamos nos protege en cierta manera de los rayos ultravioleta, pero si nosotros tuviéramos, por ejemplo, melanina en córnea, esto disminuiría la transmisión de la luz y sería desfavorable para nosotros. Entonces, varios investigadores comenzaron a preguntarse esto y descubrieron que en las células epiteliales corneales hay una proteína que es la ferritina y que ella protege el ADN de las células epiteliales del daño por radicales libres por la luz ultravioleta. Entonces, bueno, me pareció interesante traerles esto. Luego pasamos a la membrana de Bowman, que sería la primera capa acelular de la córnea. Y esta membrana mide entre 8 y 10 micras de espesor y ya está entre el epitelio y el estroma, y está compuesta por fibrillas de colágeno que tienen una orientación, digamos, aleatoria, y esta disposición de estas fibras de colágeno le hace o le otorga cierta resistencia a la córnea. Además, pues actúa contra, digamos, como barrera contra la diseminación de infecciones, y es importante saber que esta membrana no se regenera. Entonces, cuando hay lesión de la membrana de Bowman o cuando hay alteración de la membrana de Bowman, vemos que se forma una cicatriz opaca que puede alterar la visión, y básicamente cuando hay alteraciones de esta membrana de Bowman, ocurren erosiones corneales recidivantes. Entonces, bueno, aquí era un poquito para que vieran, es muy delgada, ¿ok? Es básicamente esta membrana que está acá, esto vendría siendo epitelio y esto vendría siendo estroma. Ahora, el estroma constituye el 90% del espesor corneal y está compuesto aproximadamente por 60 laminillas de colágeno que son delgadas y que sus fibras están dispuestas de manera más o menos perpendicular entre sí. Y esto también lo denominan disposición ortogonal. Entonces, entre esas capas entre esas laminillas de colágeno, vamos a ver fibroblastos, capas de fibroblastos que están aplastados, que están aplanados y que son finos. Y en el estroma, estos fibroblastos, tienen también proteoglicanos, que son queratansulfato y condroitinsulfato, unidos a proteínas. Y lo que les venía diciendo de la disposición ortogonal va a determinar la transparencia de la córnea. O sea, la disposición de las laminillas de colágeno en el estroma corneal es quien determina, en parte, la transparencia corneal. Entonces, cuando tenemos una lesión
del epitelio o incluso del endotelio que altere el estroma o que altere la distribución ortogonal de esas fibras, genera disminución de la transparencia u opacidad corneales. Entonces aquí me pareció interesante traerles una imagen clínica. Se ve un poco más oscura que como se ven en la realidad, pero bueno, esto es una cicatriz luego de un trauma penetrante y vemos cómo en toda la cicatriz pues se ve que donde hubo pérdida de esa estructura ortogonal o esa disposición ortogonal, hay pérdida de la transparencia corneal. Y pues acá otra que en el sitio de donde la tomé no tenía, digamos, una descripción de la imagen, pero bueno, es digamos, otro tipo de cicatriz donde vemos que también hay pérdida de la transparencia corneal. Luego vamos con la segunda capa acelular de la córnea, que es la membrana de Descemet, y esto no es más que una membrana basal muy gruesa, la denominan la membrana basal del endotelio, mide aproximadamente 10 micras de espesor, como ya les dije, es acelular, y adquiere como un aspecto de fieltro, y está formada por una red de fibras y poros que están entretejidas, y es más gruesa en la periferia, y ese engrosamiento es el que forma la línea de Schwalte. Entonces, a diferencia de la membrana de Bowman, esta membrana de Descemet se regenera rápido luego de una lesión y conforme va pasando el tiempo, conforme pasan los años, ella se va engrosando. Entonces aquí se ve bastante, en la computadora se ve un poquito más nítida, pero esto vendría siendo estroma y esto que está acá es la membrana de Descemet. Y aquí el endotelio. Luego vamos entonces con la última capa de la córnea, que es el endotelio, y está formado por una capa simple de células aplanadas, ¿ok? Esta va a extenderse sobre la membrana de Descemet, ¿ok? Y estas células histológicamente se ven células casi rectangulares y tienen un citoplasma granular y tienen un núcleo aplanado. Entonces, estas células entre ellas están unidas por interdigitaciones extensas de la membrana celular, son uniones tipo desmosomas, son las occludens, y es importante llevarnos de acá que el endotelio pues, es el encargado de casi todos los intercambios y todos los procesos metabólicos de la córnea. Repito la lámina anterior porque me pareció que se veía bastante bien lo que acabo de decir. Vemos que es una sola capa de células, no se ve tan nítido acá, pero cuando lo vemos en la computadora se ve el citoplasma granular de esas células que les estoy comentando. Y bueno, quería hacer como, aunque no es tema del seminario, pues hacer, digamos, como un resumen de los tipos de patologías corneales que podemos tener. Podemos tener anomalías congénitas, procesos inflamatorios, degeneraciones, distrofias, cosas de las cuales vamos a estar hablando en seminarios próximos. Podemos tener patologías elásticas y, por supuesto, patologías neoplásicas, dentro de las cuales tenemos la neoplasia intraepitelial corneal o corneoconjuntival, y saber aquí que también ciertos procesos melanocíticos o incluso carcinomas sebáceos pueden involucrar el epitelio corneal. Entonces, acá les traje un ejemplo de la neoplasia intraepitelial corneoconjuntival, que es un conjunto de cambios que van desde la displasia leve hasta un carcinoma in situ, que tiene una displasia severa, e incluso anaplasia de todo el grosor del epitelio, pero sin rebasar la membrana basal. Entonces, básicamente, así se vería clínicamente, ¿ok? Vemos que quizás los no conocedores pudiesen, digamos, confundir o hacer el diagnóstico diferencial con un pterygium, por ejemplo, pero bueno, aunque no es tema de este seminario, pues nos debería llamar la atención los vasos engrosados, tortuosos, los que son los vasos nutricios de esta neoplasia. Y acá una lámina histológica de una neoplasia intraepitelial conjuntival, ¿ok? Que tiene una displasia severa, ¿ok? Entonces vemos que esto vendría siendo, vamos a ver si lo puedo. Esto vendría siendo, se ve súper diferente que como se ve. Esto vendría siendo lo que es el epitelio normal y vemos como hay una demarcación y vemos como hay una alteración completa de la arquitectura histológica en este caso. Vemos que son unos núcleos hipercromáticos que tiñen muchísimo.
Y bueno, pasamos entonces, vamos a ponerla de nuevo. Ya. Es interesante la desorganización de todo el epitelio, compromete todo el espesor del epitelio. Puedes señalarlo hacia la izquierda. Esto vendría, digamos, siendo el epitelio, y acá vemos como hay un límite súper marcado. Va excelente tu seminario. Esta interrupción no quita brillo, solamente aprovechar la lámina para no devolvernos. Entonces, acá vemos es que se ve básicamente una línea de demarcación entre lo que pudiésemos llamar epitelio indemne, ¿ok? Y la alteración total de la arquitectura con esta displasia, y lo que estaba diciendo es que los núcleos son hipercromáticos. Es muy importante que ese epitelio no está tan indemne. Exacto, por eso digo indemne, o sea, pero sí hay un compromiso. Por ejemplo, claro, es el área de epitelio que se parece más a lo normal. Exacto, claro, entonces recuerda más a lo normal. Exacto. La desorganización, no solamente, aprovecho este momento, no solamente para hablar de que hay núcleos hipercromáticos, porque si decimos núcleos hipercromáticos, no es tan severa la situación. Okay. Entonces, pues, permíteme, voy a adelante. Repito, va excelente el seminario, pero no quería desperdiciar esta lámina, esta fotografía. Entonces, fíjense cómo el compromiso es desde las células basales, el estrato intermedio y el estrato de la célula superior. Entonces, además de la hipercromasia, hay que tomar en cuenta cómo es la relación núcleo-citoplasma. Hay pleomorfismo nuclear, y si vemos con detenimiento, con el microscopio con el objetivo de mayor resolución, vamos a ver que hay núcleos pleomórficos y puede haber mitosis en una neoplasia intraepitelial. Ahora bien, Alejandra manifestó que son raros los carcinomas, pero vamos a pensar, si nosotros tenemos una alteración de todo el epitelio, de todo el espesor, en un momento dado puede darse un carcinoma. Todo va muy bien, lo que ella ha dicho, la membrana basal está indemne, no hay daño de la membrana basal, pero en cualquier momento esa membrana puede cambiar, puede alterarse, y podemos ver en el estroma células neoplásicas malignas. Entonces, en ese caso ya no sería un carcinoma in situ, sino un carcinoma invasor, o lo que es lo mismo, un carcinoma infiltrante. Entonces, hay casos que se describe la neoplasia intraepitelial in situ con una infiltración pequeña. Entonces nos dice el médico, ay, ¿cuánto medía esa infiltración? Porque eso después tiene efectos pronósticos, tiene un valor pronóstico. Ahora, interesante también aquí, Alejandra, y me retiro, el infiltrado inflamatorio, cómo es infiltrado la respuesta tisular, tratando, aquí en este caso, pudiéramos decir, es inflamación. Más que inflamación, Está tratando de contener la lesión neoplástica. Está luchando, aquí debe haber células natural killer, cuando veíamos en la hipersensibilidad retardada, como la célula tipo 8, el linfocito T8, es destructor de esta célula neoplásica. Solamente eso, Alejandra, por favor, continúa. Chévere. Ok, entonces vamos a entrar a lo que es la esclera. Sabemos que la esclera es una capa opaca y que está compuesta por tejido conjuntivo denso. Básicamente está compuesta por haces colágenos que están aplanados y pues van discurriendo en diferentes direcciones, y digamos que esa disposición irregular que adoptan es lo que hace la opacidad de la esclera. Entre esos haces colágenos podemos conseguir fibras elásticas, podemos conseguir fibroblastos, podemos conseguir sustancia fundamental,
Y pues es importante saber que la esclera va a estar perforada por vasos sanguíneos, por nervios y por el nervio óptico, que es el segundo par craneal. La esclera va a variar su espesor dependiendo de la ubicación en la que, digamos, midamos su espesor. Entonces, en la parte posterior es donde es más gruesa y mide aproximadamente 1 milímetro de espesor. En el ecuador es el área de donde sería más delgada, donde mide 0.3 o 0.4 milímetros, y en el limbo mide 0.7 milímetros. Entonces, acá, una imagen, vemos cómo están las fibras colágenas, todo esto que vemos son fibras colágenas, y vemos diferentes fibroblastos, ¿ok? Y después vamos a estar hablando de cómo podemos dividir la esclera ahorita. Entonces, esta esclera anatómica, más histológicamente que anatómicamente, podemos dividirla en 3 capas, y estas 3 capas son de límites poco precisos. Entonces tenemos primero la capa epiescleral, que sería la más externa, y está compuesta por tejido conjuntivo laxo, y básicamente esta capa está contigua al tejido adiposo orbitario, o a la grasa orbitaria. Luego tenemos la sustancia propia, que es realmente la esclera propiamente dicha, o también le denominan cápsula de Tenon, y no es más que una fascia conjuntiva que va a revestir el globo ocular y está compuesta por una red densa de colágeno, de fibras de colágeno gruesas. Y por último, la capa, digamos, más interna es la lámina fusca o supracoroidea, que es la superficie interna de la esclera, y ella está junto a la coroides y está compuesta por fibras colágenas, por fibroblastos, melanocitos, fibras elásticas, e incluso puede haber macrófagos. Y entre la capa epiescleral y la sustancia propia tenemos el espacio epiescleral o el espacio de Tenon, que es realmente el que permite que el globo ocular rote libremente dentro de la cavidad orbitaria. Entonces vuelvo a traer la imagen aquí un poquito más grande. Vemos que esta es la parte más interna y es la lámina supracoroidea, ¿okay? O lámina fusca. Todo este espesor es, digamos, la esclera propiamente dicha, y acá abajo vemos la lámina epiescleral. Y si nos ponemos a detallar, vemos que realmente los límites entre estas 3 capas son bastante imprecisos, ¿ok? O no están tan definidos. Entonces también quise traer, digamos, un resumen de los tipos de patologías que podemos conseguir en la esclera. También tenemos como en córnea, anomalías congénitas, tenemos procesos inflamatorios, tenemos degeneraciones y distrofias, y por supuesto tenemos neoplasias. Y en cuanto a las neoplasias, podemos tener histiocitoma fibroso o fascitis nodular. Yo quise traer un histiocitoma fibroso, ¿ok? Vemos aquí la presentación clínica de este histiocitoma, y vemos que en la lámina histológica vamos a ver fibroblastos que son fusiformes y que van a estar cargados de líquido. Entonces, por ejemplo, vemos que son como más alargaditos, más fusiformes, y podemos ver células epitelioides, que serían las que están señaladas con las puntas de las flechas negras. Un momento, Alejandra, estás diciendo que hay fibroblastos cargados de lípido. Sí, histiocitos cargados de lípido. Fibroblastos, histiocitos cargados de lípido y células epitelioides. Vamos a... o son histiocitos o son fibroblastos. Porque si alguna célula tiene la capacidad de fagocitar o de tener lípidos en su citoplasma, sería el histiocito. El fibroblasto no tiene tejido, más que tejido, no tiene lípidos en su citoplasma. Entonces, cuidado. Acuérdense que los histocitos, cuando estaban en sangre, se llamaban monocitos, y cuando iban al tejido se llamaban histiocitos o macrófagos. Entonces, es un macrófago cargado de histiocitos, de lípidos, pero los fibroblastos no tienen capacidad fagocitaria. Eso que lo tengan presente. Ahora, el término, tal vez esto es un texto de histología, a veces por traducción, pero aquí no podemos hablar de células epitelioides. Recuerden que el término de células epitelioides solamente son macrófagos modificados que se ven en los granulomas. Entonces ahí debe haber
debe haber un error en la traducción. Sí, probablemente. Seguramente. Y otra cosa que me llama la atención en este momento es lo relacionado con fascitis nodular. O sea, tendría que revisar ese término. Sí, la verdad es que yo tampoco me di a la tarea de buscarlo, pero también me llamó la atención Porque fíjese, la patología. si tomamos en cuenta que el sufijo itis se refiere a inflamación, tal vez esto no sea una neoplasia, sino pudiéramos hablar en este momento de un pseudotumor. Eso lo vamos a ver cuando veamos neoplasia, que hay términos que pueden dar la imagen de un tumor, pero realmente desde el punto de vista histológico no son tumores, sino pseudotumores. Otra cosa, ese término estafilomas, ¿tendrá que ver algo con estafilococo? No, estoy preguntando porque lo desconozco. Pues. Me suena nuevo, es nuevo para mí. Está bien, continúa, Alex. Perfecto. Creo que sí tiene que ver en origen de por qué le dicen estafilococo. No estoy seguro por qué, pero creo haber escuchado que sí tiene que ver. Pero no tiene que ver con una infección. Ok, gracias. Ok, y como les dije al principio, pues vamos a hablar un poco nada más sobre el limbo. Sabemos que el limbo es el límite entre la córnea y la esclera y va a estar compuesto por células epiteliales, tanto corneales como conjuntivales, y él va a formar lo que es la transición brusca entre una córnea que es avascular y una esclera que está ricamente vascularizada. Y dentro del limbo, ¿ok? Podemos tener, o sea, conseguimos una estructura que es de suma importancia, sobre todo para los glaucomatólogos, que es el ángulo iridocorneal. En el ángulo iridocorneal se da todo o está o contiene el aparato de drenaje del humor acuoso, y este ángulo iridocorneal en su estroma tiene varios canales que están revestidos de endotelio, ¿ok? Que tienen una disposición, digamos, en rejilla o en malla, que se denomina la malla trabecular. Y esta malla trabecular, todos estos canales van a ir confluyendo y van a formar el canal de Schlemm. Entonces, aquí tenemos el ángulo iridocorneal, ¿ok? Vemos la córnea, vemos aquí el iris, y vemos que acá hay una disposición, digamos, en rejilla o en malla, que sería la malla trabecular, que van a confluir y van a terminar formando el canal de Schlemm. Y entonces, luego, para finalizar, digamos que el cristalino no está contenido dentro de la túnica fibrosa, pero para continuar, digamos, el orden anatómico dentro del globo ocular, vamos a hablar un poco sobre el cristalino. Y pues el cristalino sabemos que es una estructura que es biconvexa, que es avascular, que es transparente, y va a estar suspendido de los bordes del cuerpo ciliar a través de las células de cili. Este cristalino tiene tres componentes principales, que son la cápsula, que es una lámina basal que es gruesa, que está formada por colágeno tipo 4, por proteoglicanos, que tiene propiedades elásticas y va a ser más gruesa en el ecuador del cristalino. Luego tenemos el epitelio subcapsular, ¿okay? Que es una capa de células cúbicas que están solamente en la superficie anterior del cristalino, y estas células entre sí están comunicadas por nexos, y se describe que se tiñen pálidamente. Y por último, las fibras del cristalino, o las fibras propiamente dichas del cristalino, que se forman a partir de las células del epitelio subcapsular, y esto sucede cerca del ecuador, ¿ok? Estas van, conforme pasa el tiempo, ellas van aumentando de tamaño, sobre todo en altura, y luego se van a diferenciar en lo que son las fibras propiamente dichas. Estas fibras contienen en su interior unas proteínas denominadas cristalinas, que como le dice su nombre, son o permiten la transparencia del cristalino. Y importante que sepamos que hacia el núcleo del cristalino las fibras están comprimidas y están condensadas a tal punto que realmente no podemos diferenciar cada fibra por separado. Entonces, esta es una lámina que me pareció bonita, aunque tenía estas marcas de agua, pero me pareció bastante explicativa. Esto vendría siendo el epitelio, ¿okay? Subcapsular. Estas son las fibras que están todavía en formación, y luego vemos ya las fibras maduras, como vemos que ya casi no podemos diferenciar entre una fibra y otra.
Y bueno, quise traer para terminar un esquema, resumen, de las diferentes estructuras que podemos conseguir, hablando histológicamente, de la túnica fibrosa. Pues recordemos que en la córnea tenemos 5 capas, que son el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de S-metilendotelio. En la esclera tenemos 3 capas, que son la epiescleral, la sustancia propia y la lámina fusca o lámina supracoroidea, que el limbo está compuesto por células epiteliales corneales y conjuntivales, y pues que en él está contenido el ángulo iridocorneal. Y para hablar entonces del cristalino, recordar entonces que tiene tres capas también, que es la cápsula, el epitelio subcapsular y las fibras del cristalino. Entonces, quería terminar mi seminario del día de hoy con una frase que dice: el ojo ve solo lo que la mente está preparada para comprender. Y pues yo digamos como que lo interpreté como que siempre tenemos que estar en constante aprendizaje, porque si nosotros no sabemos qué buscar, no lo vamos a ver. Entonces, pues, eso es. De pasar al otro expositor, yo quisiera que algunos de los participantes, colegas, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, un comentario. Un comentario. En el caso del cristalino, es bien curioso porque como mencionaste, creo que es la única estructura que tiene su membrana basal al revés. Primero está la membrana basal y después está el epitelio. Y eso es algo curioso. Que el organismo, bueno, el cristalino tenga esa particularidad y que no se cumplen. ¿Comentario? Muy buena comparación. Sí, la clase me encantó, está espectacular. Alejandra, Nayib Salomón. Hable, doctor. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Buenos días, doctor, ¿cómo está? Un placer compartir con ustedes este seminario, del cual hiciste una excelente presentación, muy sintética, pero abarcaste prácticamente todos los elementos histológicos del globo ocular. Y pues estoy muy complacido con ver la soltura con que hiciste tu presentación. De manera que muchísimas gracias por permitirme haberlo presenciado. Gracias, doctor. Para la próxima. Sí. Yo recuerdo en el curso de ciencias básicas que hicieron full énfasis cuando hablas de la histología del epitelio corneal, que la membrana de Bowman realmente no es una membrana, porque no tiene colágeno, no es una membrana basal. Y el epitelio tiene su propia membrana basal, que no la mencionaste, y o sea, al final en la práctica eso no intervaría mucho, pero por ejemplo, la clase que vimos de valerianía de las distrofias de membrana basal epitelial son diferentes a las de la membrana de Bowman. Entonces, eso me pareció muy importante. Semiológicamente, por eso no es una membrana, sino capa. Exacto, realmente se dice capa de Bowman. Okay. Pero en todas partes, de hecho, tengo aquí una guía que es de la doctora Orellana y indistintamente se refieren a la Bowman como capa o membrana. Sí, pero es cierto lo que tú dices, porque es una subcondensación del estroma. El Estroma modificado, exactamente. ¿Otro comentario? Yo quería, antes de evaluar tu seminario, tú mencionaste que el carcinoma era raro y si se veía algún carcinoma era carcinoma sebáceo. Y me llamó la atención por qué puede haber en la córnea un carcinoma sebáceo. No, en este caso no sería un carcinoma sebáceo, sino el campo celular. Pero por infiltración, o sea, porque Ella mencionó el carcinoma sebáceo. Debe ser que hubo un lapso. Decir, cuando decía es raro el carcinoma, y si se ve el carcinoma sebáceo. Entonces es importante. O sea, es que digamos, lo que quise decir es que
no es que es un carcinoma propiamente dicho del epitelio, sino que hay invasión No, al bien, epitelio corneal. Yo comprendo perfectamente, pero mencionaste sebáceo. Entonces, tal vez un laxo y no sebáceo, porque si hablamos de un carcinoma sebáceo, ¿con qué tendrá que ver un carcinoma sebáceo? Con una glándula que produce sebo, con una glándula que está en los anexos, que está en los párpados. Entonces, hubo un error ahí, seguramente un laxo. Pero que se hacía en tumores que se inhiben en los párpados y ser tan agresivos que llegan hasta la córnea. Claro, está bien, pero en ese caso, si estamos hablando, que estamos diciendo que el carcinoma es raro y se pueden ver carcinomas sebáceos, más que un sebáceo, tendría que ser un carcinoma epidermoide o escamoso, lo más frecuente. Pero ahí está pues, ¿no? Ahí está pues, lo que pasa es que dice que pueden involucrar aquellos melanocíticos o sebáceos que vengan de otra parte, pero no es que son primarios de... Claro, cariño, pero ella cuando hizo la mención, dijo, son raros, se puede ver un carcinoma sebáceo, Okay. pero no es lo más frecuente. No pusiste que era... Entonces, bueno, de verdad que el seminario estuvo muy completo, estuvo muy didáctico y llevaste un tema que habitualmente es abstracto, que no, en todos los ámbitos, en todas las disciplinas, hablar de histología es un tema como etéreo, como puede ser hasta antipático. Entonces, te felicito porque nos llevaste de un tema, lo hiciste tangible a nuestros ojos, lo hiciste, nos llevaste y nos paseaste desde lo básico y estuvo muy bonita la parte de inmediatamente asociarlo con la patología y eso era lo que queríamos. De verdad estuvo muy completo, muy dinámico y estuvo muy bonito tu seminario. De verdad que te felicito, un gran esfuerzo y no fue dar un seminario de histología por darlo, sino que estuvo bien acucioso, bien sistemático, estuvo acorde al nivel que tienen ustedes ya, porque el hecho de que le hayamos asignado a los residentes el primer año histología, no porque histología no es importante, fíjense cómo histología es la base a lo que vamos a ver después con respecto a los tumores, y fue realmente fantástico como nos llevaste de la mano hacia lo que estamos esperando, pues. De verdad que te felicito y un gran esfuerzo. Gracias. ¿Está conectado a Zoom? Sí, porque es que si no deja la gente se desconecta. Ok, entonces, A varias personas. ajá, vamos a continuar con el otro seminario Tiene que se conecte a Exacto. Zoom y se... y nos vamos el host. La disposición, es que depende de cómo lo veas. Porque sí, o sea, depende de la orientación que tú tengas de donde lo estás viendo. Porque si lo pones a ver, la Sí, por eso membrana que de dije, bueno, lo voy a adelantar tiene mientras cierto, terminemos. la membrana basal del Un potazo, pero revés. sí. Porque se conectando el El internet, o estás conectado por... Mira, pero ¿Ya entraste? Sí, ya le están abriendo. Entonces, puedes dejar de grabar, Alex. Aunque si te pones a ver, por ejemplo, el endotelio vascular,